¿Cómo salimos de la grieta? Es decir, con un proyecto superador, inclusivo. Por ejemplo, el que tuvo la Argentina. Acá a mí me da bronca lo que está pasando, porque la sociedad argentina está depresiva. Si vos decís, ¿cómo está la sociedad argentina hoy? Es depresiva, como un paciente depresivo. El paciente depresivo está irritable, está apático, implosionado, no cree en nada, es escéptico. Por eso la salida es colectiva, porque nadie, no creen en vos, en mí, en Rosendo, en nadie. La salida es colectiva. Y con un sueño. Un sueño. Los países que crecieron y se unieron, la mayor parte, fueron detrás de un sueño, como lo pasó a nosotros en la democracia. En el 83, radicales, peronistas, ricos, pobres, buscábamos democracia, luchamos, algunos murieron, otros se exiliaron y tuvimos un sueño colectivo. En la escuela pública fue otro sueño colectivo. En 1869 este país tenía casi el 80% de analfabetos. Unos patriotas que pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, hicieron una escuela pública con el guardapolvo blanco, todos iguales, no importaba la clase social, una escuela de calidad, integradora. Y en 1947 teníamos menos analfabetos que Italia y España, 13%. Llevó años, llevó décadas, pero tuvimos un plan. Lincoln, el presidente Lincoln en Estados Unidos, en plena guerra civil, estaba perdiendo la ciudad de Richmond y dijo, vamos a crear la Academia de Ciencias. Y todos decían, estás loco, estamos en la guerra civil perdiendo y vos creás la Academia de Ciencias. Y él dijo, me niego a pensar que la sociedad americana solamente tiene como propósito sobrevivir. Lincoln, por eso fue un estadista, estaba pensando en el largo plazo. Otro ejemplo argentino, y con esto termino. Asume Roca la presidencia, Rosendo me puede corregir. Se odiaba con Sarmiento, que era expresidente en ese momento. Sarmiento lo odiaba a Roca, Roca a Sarmiento. Y Roca lo odiaba a Avellaneda y Avellaneda a Roca. Y Roca asume la presidencia y lo llama a Sarmiento, que se odiaban mutuamente, le dice, tenés que asumir como director nacional de escuelas. Y Sarmiento, que le daba más importancia a la educación que ser presidente, acepta. Y Roca lo llama a Avellaneda y le dice, tenés que aceptar ser rector de la universidad. Y Avellaneda, que privilegiaba más la educación que el poder y que el cargo de presidente, acepta. Porque esos argentinos patriotas tenían un sueño, una causa, que era mucho más importante que un chofer y un cargo. Fer. Simplemente, ¿vas a ser candidato a algo o no? Mirá, la sociedad está depresiva, como te dije. Yo vengo luchando por esta causa del conocimiento, que es invertir en la gente, es salud. La salud no es un gasto, es una inversión. La educación de calidad no es un gasto, es una inversión. Y además vincular el sistema científico-tecnológico con la producción, que en la Argentina no existe eso. No hay instituciones fuertes, es más, el INTA, el INTI, que debían fortalecerse, están siendo debilitadas. No hay instituciones que vinculen la ciencia con el sector productivo en la Argentina. Yo estoy luchando por eso hace años, recorro la Argentina, y yo estoy convencido que las causas son más importantes que los cargos. Obviamente que estoy presionando a la política desde mi lugar, desde mi humilde lugar como médico, científico, recorriendo el país para que votemos esto en octubre. Nosotros tenemos que dejar de votar personas y votar conocimiento, como decía Piñalele. Pero lo que pasa es que después eso se va a tener que poner en algún nombre y apellido. Claro. Está bien, pero primero son los proyectos. ¿Para qué votamos caras? ¿Para qué votamos? Igual votamos cara, te lo puedo votar biológicamente, pero necesitamos por primera vez votar un proyecto. Por eso tenemos que votar a los candidatos que también... Pero ¿quién encarna hoy ese proyecto que vos estás exponiendo y que, digamos, parece que todos estamos bastante de acuerdo? Mirá, ¿Quién, Facundo? Te estamos diciendo, presentate, Facundo. No, claro. Por ahora la sociedad argentina encarna este proyecto. Pero no podemos ir a votar un proyecto. Los candidatos, no dice proyecto. Los candidatos están en esta ascensión de tribus para mí. Están todos... Ninguno. Hoy para vos ninguno representa un proyecto. Hay más chance que pase esto, que los candidatos se abran y se den cuenta que si no llaman a un pacto nacional no tenemos futuro si la sociedad presiona. Así que también es el rol de todos. Escuchame, de todos nosotros de presionar por descarte esto. tengo que pensar que si te focalizás en la grieta, estás pensando en algún espacio que no signifique la polaridad. Yo estoy pensando en Argentina. Si nosotros no aportamos presión como ciudadanos, no aportamos presión, como lo hicimos con la democracia en los 80. Recuerden que en el 78 la mayoría de los argentinos veían el Mundial. Algunos morían, otros se exiliaban, pero no había una demanda de democracia. Años más tarde una demanda, una presión por la democracia. A partir de Malvinas se profundizó. Necesitamos una Malvinas que nos haga decir, bueno, ¿qué proyecto empujamos? Si la sociedad presiona, no importa los actores, porque cuando vos tenés un pacto, como hicieron los españoles con la Moncloa, y que los permitió... Sí, Facundo, pero perdón, pero yo te hago una generación del 80, la generación del 80 fue una élite que, como bien las describiste vos perfectamente recién, estaban enfrentados ellos entre sí, tenían enemistades, lo tenía Alberdi con Sarmiento, pero llegó el momento en que esas caras
tuvieron una representación de la idea de época. Total. Hoy la sociedad puede tener esa demanda que estás planteando vos, pero ¿quién materializa eso? Hay mucha gente, yo creo que hay muchos héroes y heroínas anónimas en el país que representan esto. Hay un investigador, por ejemplo, no importa los candidatos, pero te quiero decir que en Argentina hay mucha gente valiosa que por ahí no sale en televisión. Hay un investigador llamado Fernando Stefani que sostiene que con el 1% que pedimos de deuda se podría haber encarado un plan de desarrollo basado en la innovación y la ciencia y el desarrollo que necesitamos los argentinos. O sea, en la Argentina hay mucha gente valiosa, pero muchas veces no está en la boleta electoral. Pero lo que tenemos que presionar, me parece a mí, es por un modelo de país. Hoy la economía es el conocimiento. Hoy la educación es el principal plan económico de los países modernos. Dale, Fer, dale. No. Perdón, nos enganchamos y hay mucho. No, sé si el porque, digamos, perdóname que insista con los nombres y apellidos, pero entiendo lo del proyecto y lo comparto, claramente. Ahora, con el regreso de la democracia, el proyecto era un país democrático. Sí. Y el sueño era ese. Ahora, había dos nombres, Luder y Alfonsín, en ese momento. Emergió por Alfonsín, ¿sí? Sí. Ahora, ¿vos crees que ese sueño que hoy todavía no se reconstruye puede emerger por Macri o por Cristina, que parecen ser la polarización política dada hoy, o tiene que venir el sueño por otro lado? Y yo creo que la expresidenta Cristina y el expresidente Macri lamentablemente no pueden unir a los argentinos. Tienen Tuviste un dificultades fallido en- ahí, ¿eh? ¿Eh? Tuviste un lapsus. El expresidente Macri, dijiste. Bueno, el presidente Macri. Igual no soy psicoanalista. Sí, bueno, pero nosotros somos freudianos, perdón, Facu. Pará, te da la pará. sensación que no emerge por ahí el Para sueño. mí, no, pero para mí, este plan estratégico de país que necesitamos, esto no es, quiero decirle que no es manes. Cualquier economista sabe que el mejor plan económico de un país es invertir en la educación de la gente. Por supuesto. Y vincular la ciencia y tecnología, porque hoy tenemos un sistema científico que ya que estamos, digo que la está pasando mal. ¿El sistema Sí. científico? Claro, obviamente los sueldos de los becarios son muy pobres, no hay, los insumos importados están encarecidos y no hay una prioridad. No hay una prioridad en la ciencia. Este gobierno inclusive jerarquizó la ciencia. ¿Te puedo Pero preguntar déjame que- 10 segundos? ¿Cuánto vale un cobayo? No, lo importante acá, te voy a decir esto, déjame estos minutos que es importante. Si en la Argentina tenemos que decirnos todos, más que quién es el candidato, decir, bueno, tenemos 10 temas estratégicos para el país. Litio, lo elegimos todo, pero te nombro algunos: energías renovables, alimentos, el campo, los mares argentinos, vaca muerta. Bueno, a los científicos hay que darles inversión, mucha plata y privilegios para que investiguen todo lo relacionado con estos temas estratégicos para el país, que lo podemos decidir entre todos. Litio, vaca muerta, los mares, etcétera, etcétera, energías renovables. A los científicos hay que dejarlos investigar, porque no podemos hacerlos empresarios. Es lo que hizo, por ejemplo, Israel o Australia, esto que estoy contando, no es un invento mío. Y a los empresarios hay que decirle, bueno, sea menos prebendario del Estado y inviertan en un país de innovación permanente. El Estado debería generar institutos como el INTA, el INTI y otros más, como hizo Israel y Australia, de vincular el sistema científico con estrategia de país, con el sector productivo. Si hacemos eso, podemos tener, según los economistas que estoy hablando y discutiendo los temas, y con Fernando Estefan y otro investigador del CONICET, podríamos crecer un 4% anual, genuino, sin vender las empresas del Estado, la Patagonia o lo que sea. ¿Esa es una idea tuya, una propuesta de ustedes? Pero es lo que hizo Israel, lo que hizo Noruega. O sea, el recurso natural. Hay países africanos que tienen tanto recurso natural como Noruega, pero como no tienen instituciones, no tienen planificación, no genera valor agregado, son pobres. Facundo, Noruega yo no tiene un nivel de vida. Déjame que te diga una cosa importante, porque si no quedamos... Dale. Esto hoy se puede hacer, es una decisión política, priorizar el sistema científico-tecnológico con la producción. Y eso nos podría hacer crecer, que es lo que todos necesitamos. Porque si no, y ustedes corríjanme, yo no soy economista, pero de chico escucho a los economistas, y me hace acordar muchas veces a los médicos de terapia intensiva. Hay una persona en terapia intensiva diabético, hipertensa, obesa, con enfisema, con 20 enfermedades de base, que tiene síntomas: fiebre, dolor, cetoacidosis, hemorragia. Y los médicos muchas veces de guardia, naturalmente, están tratando los síntomas, pero nadie se dedica a la enfermedad de base. Es buenísima. Y la enfermedad de base es buenísima. duplicar el PBI vinculando el sistema científico-tecnológico que lo tenemos con el sector productivo. Pero lo que pasa es que además, lo tenés... pero déjame terminar, Sí, porque para mí dale. es muy importante esto. Dale. Esto lo podemos hacer, pero no tenemos que dejar de lado invertir en la gente. Porque esto hoy lo puede hacer un privilegiado en la Argentina. Privilegiado en la Argentina es el que puede dormir bien, el que puede comer, el que puede pensar a mediano plazo.
como nosotros. Pero hoy en Argentina hay sectores muy vulnerables. Entonces, para que no sea como el rugby, que decía, bueno, tenemos los Pumas, somos buenos, pero no todo el mundo juega al rugby. Tenemos el polo, es muy bueno, está muy bien, pero no todo el mundo juega al polo. Claro, para que este sistema no somos potencia mundial en rugby. Para que todo el mundo juegue el partido tenemos que nutrir a los chicos, darle educación, darle salud y que tengamos la capacidad de aprender para que todos, no solo los privilegiados, jueguen este partido. Lo que pasa es que no es que te vuelvo a decir que te quiera patear el tablero, porque a mí me parece genial eso. Lo que pasa es que eso entra en juego en un sistema sano. Y la Argentina hoy tiene un sistema enfermo. ¿Sí? Entonces, con una inflación del 50%, ¿cómo le decís a esos científicos que tienen que investigar o a esos empresarios con un sistema impositivo que es lapidario que tiene que invertir? Entonces, en ese sistema enfermo, ¿cómo entra ese esquema? Bueno, acá otra vez los ecologistas me pueden corregir, pero ellos saben mejor que todos nosotros que una de las cosas que hay que hacer para bajar la inflación es aumentar la producción. Sí. El aumento de la producción es una de las cosas que va a bajar la producción. Aumentar la inversión para tecnología. Exactamente. Bueno, el INVAP es un ejemplo a seguir. El INVAP es como CITES, el INVAP son modelo de país. Acá tenemos esto. Lo que pasa es que la gente no sabe. ¿El INVAP es un modelo de país? Obvio, el INVAP es un modelo de país. Pero lo desarmaron el INVAP. No, lo estaban a punto de... Intentaron. Tuve una gran charla con Pablo sobre el INVAP. El INVAP, bueno, y con Rosendo también, muchas veces hablamos. El INVAP es un ejemplo de una empresa pública exitosa. Sí. El INVAP es el ejemplo de que Argentina genera tecnología de primera calidad y es una empresa pública. Un ejemplo de decisión estratégica. En una crisis argentina de hace unos años, que me tocó a mí ser funcionario, tuve una reunión con el INVAP porque tenía acorralados sus ahorros en un banco. Y nosotros se lo liberamos porque consideramos que el INVAP era estratégico. Y pudieron seguir desarrollando el satélite que después le vendimos a Australia, el que se vendió al exterior, ganando licitaciones internacionales. Es un camino a seguir. Obvio. Y además ahí juega el Estado un rol importante. Sí, claro. Porque el Estado tiene que apoyar la investigación, pero el sector privado también. Y ahí voy a tu pregunta también, que es cierto lo que vos decís. Che, pero mirá, acá a los actores de la economía hay que facilitarlo, incentivarlo, que, por ejemplo, inviertan en estos temas. Y bueno, otros países lo hicieron. Pero cuando vos tenés un sueño, un marco, un proyecto, arreglamos lo técnico. Pero acá en la Argentina estamos permanentemente arreglando la fiebre, el dolor, la hemorragia y no la enfermedad de base. Rosé. Cuando vos tenés un proyecto, ajustás los tornillitos. Rosendo. Yo creo que vos fuiste muy claro, la sociedad está deprimida. Es así. Y esto solamente se hace si la sociedad lo impulsa. Exactamente. ¿Correcto? Esas son las dos premisas. Con lo cual, acá el punto está, ¿cómo logramos? Porque la solución pasa por ahí. Que esa sociedad deprimida se transforme en una sociedad entusiasta que empuje el proyecto. Ahora, tenemos que trabajar rápido. Digamos, no tenemos tiempo para un proceso evolutivo de 10, 15 o 20 años. Tenemos que trabajar. El tiempo. Yo creo que hay que pensar algo, una estrategia para lograr de la sociedad deprimida a una sociedad entusiasmada, esperanzada, en términos de meses. Para mí es un sueño colectivo. La única manera de salir... Y el sueño colectivo tiene que ser concreto, porque tampoco puede ser alguien, síganme, o yo soy el Mesías. Pero, tienen que ser un proyecto concreto. Y si nosotros tenemos un plan estratégico... Si se puede. Claro, si se puede. Pero si los seres humanos tenemos planes por 10 años, ¿por qué un país no puede tener un plan por 10 años? Por supuesto. Bueno, porque depende que encarne el sueño colectivo. Vos diste ejemplos muy grosos, ¿no? Hablaste de Roca, hablaste de Lincoln, hablaste de... Bueno, podemos citar a Churchill. ¿Hay envergadura en los liderazgos políticos para que entiendan y encarnen ese sueño colectivo? Mira, yo te voy a nombrar a Nehru también. Nehru fue el arquitecto de la India moderna y invertía en escuelas, en institutos de tecnología. Y los hindúes de ese momento le decían, pero ¿cómo estás invirtiendo en esto? Somos un país pobre. Y Nehru le dijo, justamente porque somos un país pobre, no podemos darnos el lujo de no invertir en conocimiento. O sea, la gente piensa en la Argentina que tiene que haber crecimiento económico y que luego tenemos que invertir en la gente y en el sistema de conocimiento. Es al revés. Si no invertimos en la gente, en la salud, en la educación, en la capacidad de aprender de la gente y en el sistema científico-tecnológico, no vamos a lograr un crecimiento económico. Ahora, Facundo, ¿quién en este país, perdóname, piensa 10 años? Pues yo entiendo lo que decís, bueno, cuando él llegó, cuando vos empezaste medicina, tenías un proyecto de 10 años. Es un país que genera tanta incertidumbre que muchos de nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni en enero, o sea, ni mucho menos en enero del año que viene. Para mí pensar a 10 años es imposible.
Bueno, mirá, los Y seguro hospitales... para muchos que están del otro lado también. El presente es importantísimo. Yo soy médico, en los hospitales hay una guardia, hay que dedicarse a curar, a tratar el dolor, a frenar la hemorragia. O sea, el presente es muy importante y todo el mundo habla de coyuntura. Todo el mundo, prender la televisión, todo el mundo habla de Pero la coyuntura. incertidumbre del país no te permite pensarte a 10 años. Pero si no hacemos esto, ¿sabés qué va a pasar, Romina? En 10 años va a tener una nueva crisis, una nueva camada de pobres y vamos a llegar al 70% de pobres. O sea, en algún momento vamos a tener que tener un plan estratégico para duplicar la riqueza del país. Porque hoy lo que producimos en Argentina no alcanza para satisfacer las necesidades sociales de los argentinos. Yo tengo 2 preguntas para hacerte. La primera, me monto en lo que dijo Romy al principio, me quedó picando y los estoy escuchando. Es impresionante lo lindo y lo fluido que sale esta charla. Romy te preguntó algo de votar caras y vos le ibas a dar una explicación desde la neurociencia y te quedaste. ¿El ser humano elige caras? No entendí. ¿Cómo es eso? Un amigo mío, Alex Todorov, investigador de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, fue a los países del este y le mostró a chicos que no conocían casi nada de Estados Unidos fotos de candidatos a diputados, senadores del Midwest americano, del medio oeste americano. Y los chicos tenían que elegir, levantaron 2 fotos por vez y decía esta, primera impresión. Y lo que elegían los chicos de Bulgaria, de Rumania, la primera impresión de candidatos en el mes próximo a ser diputado o senador por Wisconsin o por Iowa, lo que elegían los chicos en la primera impresión coincidía en un 70% con quién ganaba la elección. ¿Cómo es eso? Claro, los chicos predecían... Sin saberlo, los pibes. No sabían, los chicos sabían que eran Nada, políticos claro. americanos y que iban a ser votados el mes que viene. Pero decía, ¿quién te gusta? Y le decían, y mostraban fotos y decían, esta. Lo que seleccionaban los chicos predecían quién ganaba la elección en más de un 70%. O sea que nosotros votamos en cierta manera también por las emociones, por la cara, porque evolutivamente nosotros queremos que alguien esté a cargo. Entonces, en inglés se llama in charge. ¿Evolutivamente queremos que alguien esté a cargo? Y claro, ¿El ser por eso humano? votamos caras que... Necesita liderazgos. Claro, Ahora, nos guste o no, esto es, Claro, es un esa experimento, es la se llama, realidad. el que quiere buscarlo se llama Alex Todorov, Princeton University. Ahora, Está explotando en Google eso ahora, olvidate. Sí, en este sí. momento. Ale, Yo te lo quiero preguntar decía, solamente, perdón. porque en algún momento tuviste cercanía con Cambiemos, ¿no? Macri, con su equipo de comunicación, con la fórmula exitosa que le dio 2 triunfos, 2015-2017, ¿no intentó encarnar esa idea de futuro, esa idea de salir, de progresar, de salir del populismo? Te pregunto si crees que así fue y qué le pasa hoy, o si ha fallado o en qué se equivocó. Mirá, yo creo que Cristina, cuando ganó por el 54%, también encarnó, y yo me acuerdo que ella decía que quería un país como Alemania, y no pasó. Se perdió la oportunidad de unirnos, y creo que en el 2015 pasó algo similar. La sociedad, en gran parte, aunque muchos que no lo votaron a Macri, decían, bueno, viene un cambio, vamos a apoyar. Y yo tengo raíces radicales. Yo hoy no pertenezco a ningún espacio político, pero tengo raíces radicales e inclusive vi con expectativa que el radicalismo esté en la coalición, porque yo digo, bueno, el PRO se va a dedicar a la economía y el radicalismo se va a dedicar a la ciencia, a la salud, a la educación, a combatir en serio la pobreza. La pobreza no se combate con marketing, se combate con lo material, pero también con educación, con trabajo. Al hambre, hoy en Argentina hay 3 millones de gente con hambre. ¿Y qué pasó? Y no pasó esto, no sé qué pasó, los analistas políticos lo Pero o sea que discutirán. vos estás en el lote de los desencantados. Yo estoy en el lote de Esperabas los... economía del PRO y esperabas todo lo otro del radicalismo, hasta ahora no pasó Yo ninguna de las estoy dos en el cosas. lote de los argentinos. Y estoy en el lote de los argentinos que no quiere votar más a caras, a gente, quiere votar a proyectos. Y el proyecto es colectivo. Y es una estrategia de país que tenemos que pensar entre todos. Bueno, Facu, pero ahí te lo pregunto yo, porque ¿sabes la cantidad de veces hace años? Porque esto es personal. Él me ha ayudado a mí con temas míos de salud, a mi familia. O sea, tengo una relación personal con él. Y las veces que tomamos café y charlamos, le digo, bueno, Facu, llegó el momento de jugársela. Ponete los cortes y entrá a jugar, Facundo, porque yo no tengo condiciones para jugar, pero vos sí. Te fuiste solo a Minneapolis, estudiaste inglés y aprendiste a hablar inglés perfecto por la televisión. No perfecto, pero aprendí. Bueno, pero aprendiste, estás en la elite de la neurociencia mundial. Entonces, todo bien, Facu, pero hay momentos, hay que ponerse los cortes y jugar. Ahora es jugar, proyecto... Te Claro, podemos no hay pensar, boleta de proyecto. te podemos pensar de acá a octubre que pueda jugar en algún proyecto político o no.
pero vuelvo a decir, vos me preguntaste muchas veces esto y yo te vuelvo a decir lo mismo. Lo importante son las causas. Si nosotros construimos en este mes, mucha gente, la sociedad civil, le marca la cancha a la política y los políticos se dejan de dedicar a pelearse entre ellos y a discutir proyectos, vamos a acompañar porque yo estoy comprometido con Argentina desde que nací. Me fui afuera, cada día que estuve afuera de los 4 años y medio pensaba en volver. ¿A vos te gusta la política desde un puesto político o desde un puesto ministerial? A vos te da, pará. A vos te da el estómago, por ejemplo, porque tenés que tener estómago, ¿eh? Tenés que ser duro, tenés que tener el corazón endurecido. ¿Tu emocionalidad te da para ser gobernador o ser o acompañar una fórmula presidencial o tener un alto puesto? Pero no llevemos esta conversación a una candidatura mía porque estamos hablando y tenemos un momento interesante en la televisión argentina, en el prime time, que te agradezco, de por qué no logramos los argentinos salir de la trampa de la coyuntura. Y la verdad que yo estoy comprometido con mi país, me la juego todos los días, no es cierto que no me la juego, yo recorro la Argentina 3 días por semana, yo trabajo como médico, vivo de investigador, de docente, y 3 días por semana recorro la Argentina, hablo en escuelas, con clubes, con barrios vulnerables, les digo, apostemos a esto. Si la sociedad argentina pide esto, como pidió democracia, no importa Manes, Fantino, Churchill, tenemos un futuro más o menos promisorio. Si no hacemos esto, ¿qué es lo que puede pasar? No digo que no pueda pasar, vamos a tener una nueva camada de pobres, una nueva crisis en 10 años, por eso no generamos la riqueza que necesitamos para asistir a la gente. Me permitís un tema rápido, no si se llego, puede. no llego. Porque nada más que esto, en el pacto de la Monclova, Adolfo Suárez, ¿a quién llamó para coordinar? A un comunista, Tamames. Sí. Que Tamames le dijo, yo soy comunista. Tamames. Dice, justamente Ramón Tamames. Sí, Tamames. Dice, justamente por eso lo llamo, para que nadie sospeche que usted es un hombre mío. Y España saltó del franquismo a la modernidad con éxito. Bueno, yo te digo una cosa, porque hubo un acuerdo político de todos los sectores. Nosotros somos pragmáticos acá y esto nos midió mucho y acaban de hacer una nueva sección. No. Entrevistar así, conmigo parado en el medio. Pero yo estoy La casualidad solo favorece a los espíritus preparados. Perdona. Como Picasso decía. Exacto, no llegamos. Chicos, gracias por esta noche. Gracias, Aldo, gracias. Chicos, Facu, un placer enorme haberte tenido como siempre. Y en esta Semana Santa que estamos viviendo, yo especialmente me aferro a la Virgencita de los Milagros de Salta y al Santito Protector de San Expedito y a la neurociencia y a tu equipo de INECO. Gracias. Porque son tremendos. Te agradezco que me hayas invitado. Salió una discusión espontánea. Déjame decirte que a San Martín, cuando pedía armas, cuando contaba el sueño de cruzar la cordillera, cuando pedía materiales, le decían, es imposible. Y él decía, sí, es imposible, pero es imprescindible. Tremendo. Gracias, Facundo. Gracias, que saludo a tu familia. Igualmente. Y felices Pascuas. Nos vemos mañana. El viernes está el doctor Liota acá, una eminencia médica. 95 años, fue el primer trasplante de corazón artificial llevado adelante por él y su equipo. Chau, hasta mañana.